Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Hoy vamos a reflexionar en la sanidad, un asunto que nos toca de cerca muchas veces cuando estamos pasando por enfermedades, sufrimientos, pero que también incluso nos invita a reflexionar en cómo Dios realiza esas sanidades. Y aquí la verdad que no vemos una sanidad, vamos a decir, muy básica. Estamos hablando de la sanidad de 10 hombres leprosos. Así que vamos a leer primero lo que dice aquí el autor a partir del versículo 11 del capítulo 17 de Lucas. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús los miró y dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: «Alaben a Dios». Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: «Levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha salvado». Así concluye esta sección, donde el evangelista Lucas nos sigue incidiendo que que Jesús todavía continúa yendo a Jerusalén y todavía no ha llegado. En esta ocasión, Lucas nos invita a reflexionar, una vez más también, en un acto de sanidad donde el énfasis no está solamente en la sanidad de estos 10 leprosos, sino en la gratitud de un extranjero. Ya llevamos varias parábolas y enseñanzas que son denuncias hacia el orgullo judío, de la nación judía. Pero por otro lado también hemos profundizado en aspectos relacionados con el poder de la fe y con la necesidad del perdón. Vemos que Jesús estaría en algún lugar cerca de Galilea y Samaria, en la frontera, es más, matiza el autor. Y es por eso que se encontraría en esta aldea tanto con samaritanos como con judíos. Y de repente aparecen en escena 10 hombres leprosos. Y ya sabemos, y más aún con esta grave enfermedad, que desgraciadamente en ese tiempo la mentalidad de una persona que juzgaba a otra por estar enferma era que probablemente estaba enferma porque era un pecador. Ese era su castigo. Pero incluso una enfermedad como la lepra, como bien ya sabéis, no es una enfermedad que de algún modo se pueda ocultar, es visible. Y que por tanto no solamente habría una especie de apatía espiritual en estos 10 hombres leprosos, sino que habría un rechazo de ellos a nivel social, familiar. Por supuesto no tendrían trabajo y por supuesto no podían ir al templo ni a las sinagogas. Eran personas que, si ya no tenían bastante con esta enfermedad de la lepra, encima vivían en soledad. Y lo peor es que eran personas que muy probablemente, debido a la mayoría de la corrupción de los líderes religiosos, allí donde ellos estaban apartados, desgraciadamente estarían pensando para sus adentros: estoy sufriendo esta enfermedad porque he pecado y Dios me ha castigado.
Al igual que hay muchos hermanos en muchas iglesias que desgraciadamente sus pastores y predicadores les enseñan doctrinas falsas de la palabra de Dios, y luego muchos de ellos andan en sus vidas con sentimientos de culpabilidad. Pero Dios no nos ha llamado a andar en sentimientos de culpabilidad, sino en libertad, en amor, en paz. Pero desgraciadamente estos hombres, debido al pensamiento de aquella época, se sentirían rechazados y sin solución. No obstante, vemos que de alguna forma u otra habrán escuchado, aunque sea a lo lejos, acerca de la fama de este predicador, para ellos seguramente, para este rabí de Jesús. Habían escuchado que algunas sanidades se habían cumplido gracias a la voluntad de Jesús, y por eso es que salen a buscarle y le piden clemencia, ¿verdad? Le piden el favor de que les ayuden con su situación. Pero llama la atención también la forma en la que Jesús responde a estos 10 leprosos, porque aparentemente Jesús no les recibe de la mejor forma. No procede con ellos como lo hace con otros enfermos, que muchas veces directamente les sana y les despide. Sino que si leemos el texto, Jesús les responde a estos 10 leprosos con la ley, concretamente con la ley levítica. Les dice que se muestren a los sacerdotes. Y me pregunto, ya sabéis que me formulo muchas preguntas a la hora de analizar el texto, si estos leprosos ya habían ido a los sacerdotes. Y me pregunto esto porque en el pensamiento judío, los leprosos no solamente debían apartarse de la sociedad, sino que además tenían el deber de ir a los sacerdotes para que ellos revisen sus heridas y vean si mejoran o no de la lepra con tratamientos rudimentarios que ellos realizarían. Y si no, pues seguirían apartados. Me pregunto esto porque quizá por ignorancia o quizá también por la corrupción de los líderes religiosos, en este caso no fariseos y saduceos, sino sacerdotes, probablemente, estoy hablando de hipótesis, estos leprosos no han ido a la presencia de los sacerdotes para ser examinados. Por supuesto, cuando vemos que en esta ocasión Jesús, conociendo la ley levítica, les dice a estos leprosos que vayan a los sacerdotes, vemos que en efecto Jesús no vino a rechazar la ley, sino a cumplirla. Pero al cumplirla, también darla la interpretación adecuada. Pero maravillosamente vemos que estos leprosos obedecen a Jesús y van a presentarse a los sacerdotes, y durante el camino quedan limpios. Me pregunto también, ¿verdad? Porque cuando analizamos distintas sanidades, hay sanidades donde es necesaria, entre comillas, la fe del que va a ser sanado. Aunque bueno, hay una sanidad muy especial en la Biblia, la sanidad del paralítico, que por la fe de sus amigos es sanado. Y sin duda nos llama la atención este asunto, porque cuando pensamos en la sanidad, casi siempre queremos recibirnos una parte de nuestro mérito. Hasta incluso expresiones tan legítimas como decir, el Señor me ha sanado porque he estado orando durante meses por esta enfermedad. Muchas veces quizá pueda expresar la creencia de que tú has sido sanado porque has orado. Pero no es así. Tú tienes que orar porque es tu Padre y le tienes que contar lo que sientes y lo que deseas. Pero la sanidad es de Dios, plenamente de Dios. Es todo mérito y gloria suya. Que os quiero matizar con esto, que hay momentos en los evangelios que la sanidad se produce sin necesidad de una obediencia o de una fe, por pura gracia de Dios. Hay otros momentos donde el Señor pide una fe por parte de la persona que vaya a tratar, o de un familiar,
Por ejemplo, cuando leemos, ya lo hemos visto, ¿no?, más atrás, ¿verdad?, después de la transfiguración, como 9 de los 12 discípulos quisieron ayudar a un joven endemoniado, pero no pudieron. Cuando el Padre ve que Jesús baja con Pedro, Juan y Santiago, les dice que sus otros 9 discípulos no han podido echar fuera el demonio de su hijo endemoniado. Y comparando con otros textos vemos que Jesús de algún modo se expresa, ¿verdad?, ante la poca incredulidad, ante la poca práctica de sus discípulos. Y hablando con el padre de este hombre endemoniado, nos damos cuenta de que este padre reconoce que su fe es muy pequeña. Ayúdame en mi incredulidad. Pero luego también tenemos el caso, como he dicho antes, del paralítico, que los amigos tenían mucha fe de que Jesús era un rabí muy distinto a los que habían escuchado. Se esforzaron por en medio de las personas, de la casa, etc., meter a su amigo y que Jesús lo pueda ver y que le pueda sanar, porque era paralítico. Y Jesús aparentemente expresa que por la fe de ellos, levántate y anda. En este caso no hay necesariamente una expresión de fe, al menos como término. No aparece aquí la palabra fe. Pero como concepto vemos que estos leprosos obedecen a Jesús. Y obedecen porque de algún modo entendemos que creen en lo que Él está diciendo. Y si Él les predica sobre el cumplimiento de la ley, ellos lo cumplen. Y fueron a ver a los sacerdotes. Y en este caso, bajo el cumplimiento de esta ley, o al menos la intención de este cumplimiento, vemos que los 10 leprosos son sanados. Pero desgraciadamente, solo uno regresa para dar gracias a Jesús y dar gloria a Dios por su sanidad. Y además, era extranjero. Esta expresión, ¿verdad?, de que era extranjero, era samaritano, parece como algo peyorativo. Pero en verdad nos damos cuenta de que muchas veces los esquemas religiosos adquiridos por una fe enfriada o quizá por algún predicador o grupo de predicadores y pastores que se han alejado de la palabra de Dios, han hecho que quizá estos 9, que posiblemente sean judíos y no samaritanos, no hayan entendido que estaban siendo sanados por Jesús y por eso no han vuelto a su presencia para darle gracias. Pero antes de continuar con este texto, quisiera que podamos leer Levítico, capítulo 14, para saber un poquito más acerca de la gran labor que realizaban los sacerdotes con los enfermos, concretamente en este caso con los leprosos. Levítico capítulo 14, versículos del 1 al 32. El Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones: son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el agua viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea.
Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, cada persona que está siendo purificada debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y 1/3 de litro de aceite de oliva. Después el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada, junto con las ofrendas, ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada, donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas, podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa, para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar 2 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al 8º día de la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa junto con el aceite de oliva y lo levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará el cordero para la ofrenda por la culpa, tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará 7 veces ante el Señor. Vamos al versículo 30. Después el sacerdote ofrecerá las 2 tórtolas y los 2 pichones de paloma según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada. Serán presentadas junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel, pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Yo sé que leer el Antiguo Testamento muchas veces nos puede impactar o nos puede aburrir.
De hecho, yo me acuerdo que cuando no era creyente y simplemente me puse a leer la Biblia por curiosidad, llegué hasta Levítico. Aquí dije, esto que están contándome, no entiendo nada, me parece súper raro, y evidentemente en ese tiempo era muy crítico con Dios y no tenía la paciencia para consultar comentaristas, libros acerca sobre exégesis y teología, sobre Pentateuco. Hoy en día probablemente muchos de nosotros, aun siendo creyentes, tampoco tengamos esta paciencia. Pero más allá de eso, yo creo que uno de los asuntos que debemos extraer de cómo la ley levítica se debía de cumplir en este caso para, de algún modo, hacer ver y comprobar por parte de los sacerdotes que estos leprosos o con enfermedades de la piel han quedado sanados, por supuesto, por la gracia de Dios, es un ejemplo de cómo Dios tiene cuidado y a su vez se adapta a la mentalidad de la época, en este caso de los hebreos. Por otro lado, sabemos que todas estas ofrendas y sacrificios son símbolos de lo que luego iba a pasar. La verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio, el verdadero cordero fue Jesús. Por otro lado, pensad lo detallista que es esta ley levítica en cuanto al examen de las personas leprosas. Muy probablemente muchos sacerdotes, por no decir todos, en los tiempos de Jesús, no cumplían esta ley al detalle. Por otro lado, como os he dicho, desgraciadamente había ese desprecio a los enfermos. En vez de atenderlos, lo apartaban por ser pecadores. Por otra parte, es cierto que aunque queremos defender y enseñar que es una mentira eso de que las enfermedades se dan a uno por desobedecer a Dios y que es castigo de Dios, es cierto, eso no pasa. Dios no te va a enviar una enfermedad simplemente porque has pecado, pero hay muchos pecados que por el hecho de practicarlos te van a generar una enfermedad. Enfermedades sexuales, por ejemplo, si eres un inmoral en ese sentido. O quizá de otro tipo. Si, por ejemplo, caes en la gula a menudo, probablemente sufrirás del corazón y del hígado, entre otras cosas. Y podría seguir con la lista, es decir, aunque entendemos que Dios no castiga con enfermedades a su iglesia, Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, porque hay muchos pecados, la avaricia, la gula, la inmoralidad sexual, que por el hecho mismo de practicarlo muy probablemente nos va a generar enfermedades. Pero junto con esto, nos damos cuenta que Jesús, por supuesto, conocía la ley porque Él era la culminación de la ley. Él era la última ofrenda y la mejor ofrenda agradable a Dios. Él entregó su vida literalmente por nosotros. Es más, no sé hasta qué punto se puede dar ese juego de palabras, ¿verdad? Jesús invitando a estos leprosos a que cumplan la ley, cuando en verdad la ley ha sido ya cumplida en Jesucristo. ¿Qué ofrenda, para que me entendáis, de todas estas tórtolas y corderos que hemos leído de Levítico capítulo 14, va a ser necesaria para de algún modo satisfacer y agradecer esta sanidad más que la ofrenda de la vida de Jesús? Ninguna. Ningún cordero, ninguna tórtola va a ser equivalente a la vida agradable de Jesús, a una vida santa y sin pecado. Pero más allá de eso también está el tema de cómo Jesús opera la sanidad. Ya os he hablado sobre el tema de la fe o el cumplimiento de la ley, si es necesaria o no, o si por alguna razón nos volvemos orgullosos en su cumplimiento. Pero junto con ello también está el asunto de que muchas veces Jesús muestra la sanidad de forma oculta, pero otras de forma visual. Hay veces que Jesús impone sus manos para transmitir una sanidad. Hubo una ocasión que incluso
usó, ¿verdad?, tierra con su saliva para quitar la ceguera de una persona. Pero, por ejemplo, con el caso del centurión y su siervo, ni siquiera Jesús tuvo la necesidad, por supuesto, de tocarle porque no estaba el siervo ahí, estaba en la casa. Y con el simple hecho de desear que sea sano, el siervo del centurión se sanó. Por tanto, ¿cómo es que el Señor opera su sanidad? Por supuesto, sabemos que es categóricamente un milagro. No lo podemos demostrar de manera tangible y científica, como quizá quisiéramos, porque nos gusta saber y conocer y asegurarnos de cómo suceden las cosas. Y ni siquiera podemos coger las pistas de cómo Jesús realiza su sanidad, porque al intentar escribir una teología de la sanidad, nos damos cuenta que Jesús sana de muchas formas. Y que al sanar de muchas formas significa que no necesita esos elementos para sanar. Que lo hace para de algún modo mostrar visualmente a las personas que están allí que aquí está ocurriendo una sanidad. Es decir, Jesús no necesita tocar a alguien para sanarlo. Desgraciadamente hay iglesias donde el pastor ungido, supuestamente, necesita tocarte para que te sanes. Jesús no necesita eso. Jesús tampoco necesita usar elementos como el agua o la tierra o su saliva para sanarte. Desgraciadamente en nuestro mundo evangélico hay evangelistas o pastores que necesitan, por ejemplo, su chaqueta y hacen así y se han sanado todos. Y yo creo que sabéis quién es la persona que estoy mencionando. Jesús no necesita su ropa o la tierra que están pisando o el agua del lago para sanar a alguien. Entonces, Jesús sana o materializa su sanidad con lo que Él confiesa o declara con su boca. Jesús no necesita realizar símbolos para que su sanidad sea mejor, pero lo hace porque tiene un significado para el tiempo en el que lo está realizando y para la gente que lo está viendo. Desde luego, hoy en día, en pleno siglo XXI, podemos elucubrar de formas en las que el Señor Jesús realiza su sanidad. Está el asunto, por ejemplo, de las dimensiones. Algunos de vosotros supongo que habréis leído que la persona que teorizó la teoría del Big Bang consideró que probablemente sea necesaria 11 dimensiones para explicar el inicio del universo. Hoy en día ya la teoría del Big Bang está desfasada. Hoy en día se habla del multiverso, de distintos planos universales. Y la verdad que para nosotros todo esto escapa a nuestra imaginación, y es cierto que la Biblia no habla tajantemente de eso, de manera clara y evidente. No obstante, la palabra de Dios nos muestra de que hay otros planos o otras dimensiones, como lo queráis denominar, donde el Señor opera, donde la presencia de Dios está, como hemos leído en el Salmo número 139, que por supuesto lo hemos leído aposta. Y hay distintos planos que aparecen en la palabra de Dios, como por ejemplo la transfiguración, donde de repente se abre un velo y entramos a otra dimensión, donde no está el tiempo tal y como lo entendemos nosotros, porque según nosotros, la resurrección final será en el día del Señor. Pero sin embargo, en el monte de la transfiguración, tanto Moisés como Elías aparecieron presencialmente, físicamente, conscientemente, delante de Jesús. Incluso hablaron con él. En nuestro tiempo, por decir así, el cuerpo de Moisés estará por ahí, enterrado. Bueno, ya polvo. En el caso de Elías sabemos que fue arrebatado al cielo. No sabemos dónde estará su cuerpo físico.
Pero independientemente de un hombre enterrado tras contemplar la tierra prometida, como Moisés, o un hombre arrebatado por un carro de fuego, como Elías, de repente se abre un velo y vemos a Moisés y a Elías resucitados, glorificados, con un cuerpo consciente. O como también ya os compartí, cuando Eliseo y su discípulo estaban siendo perseguidos por los enemigos, y sin embargo Eliseo estaba confiado en el Señor. Estaban rodeados de soldados y de carros, y Eliseo, al ver cómo su sirviente estaba muerto de miedo, ora para que el Señor le muestre a su sirviente que así como habían carros de enemigos, habían también ángeles del Señor protegiéndoles. De algún modo sabemos que aunque nosotros no veamos ángeles y demonios en el mundo, existen ángeles y demonios en este mundo. El Salmo dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y por tanto nos damos cuenta de que aunque nosotros no veamos otros planos u otras dimensiones, la palabra de Dios no ignora que eso existe. Y hasta incluso algunos científicos, físicos, pues han teorizado al respecto, como por ejemplo, como os he dicho antes, la teoría del Big Bang, creyendo que al menos habría que explicar el inicio de la creación a través de 11 dimensiones. Como compartí el viernes, cuando hablamos del poder de la fe y de cómo Dios opera aspectos que para nosotros solamente lo definimos como milagroso, en los tiempos de Jesús, donde no había ni electricidad, ni había tecnología, ni tele, ni móvil, ni nada, hablar de estas cosas serían ultra sorprendentes. Para nosotros, debido a la publicidad, las películas, las series, ya prácticamente hemos visto de todo, sobre todo con aquellas películas y series que pertenecen al género de ciencia ficción. Cuando el viernes, por ejemplo, estábamos reflexionando que Jesús les dice: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este árbol: levántate, ve al mar, y el árbol lo haría. Eso, en la mentalidad de personas que trabajaban en el campo con las monedas de los romanos y que por supuesto no se les pasaba por la cabeza nada relacionado con lo que hoy en día tenemos, casi sería impresionante. De hecho, para nosotros todavía nos genera un conflicto. ¿Cómo que si tenemos fe como un grano de mostaza podríamos decir a un árbol: levántate y vete al mar, y lo haría? ¿O acaso Jesús estaba burlando? ¿O quizá Jesús estaba exagerando? De hecho, cuando leemos también que donde están 2 o 3 reunidos, todo aquello que pidáis se os dará, también podemos llegar a pensar en ello. Señor, entonces, si necesidades que yo tengo las pido y no se cumplen, quizás es porque no tengo fe. Pues desgraciadamente este pensamiento, hermanos, muchas iglesias y muchos pastores lo comparten. Hermano, si te va mal, si sigues enfermo, si no tienes trabajo, si no encuentras pareja, es porque no tienes fe. Pero eso es mentira. Es más, Jesús mismo podría haber hecho cosas maravillosas, podría haberse comportado como un superhéroe y dejar a todos con la boca abierta. Es más, la gente que rodeaba a Jesús mayormente le pedía señal. Señor, danos una señal. ¿Y qué mayor señal que Jesús presente? Pero ellos querían fuegos artificiales, gente volando, algo que sea impresionante para ellos, que no puedan explicar con palabras y decir verdaderamente este proviene de Dios. Eso querían ellos. Pero el Señor Jesús les hizo ver a estas personas que por supuesto Él tenía el poder para hacer todo lo que quiera, pero todo lo que hizo, lo hizo según la voluntad de Dios. Y aquí ya estamos llegando al culmen de lo que os quiero compartir. Jesús realizó muchos milagros porque esos milagros
no solamente ayudaban a las personas endemoniadas, a las personas encorvadas, a las personas paralíticas, a las personas leprosas, y etcétera, sino que eran ejemplos que glorificaban a Dios y que invitaban a las personas a buscarle a Él. Nosotros podemos desear, y por supuesto es una petición legítima, que Dios nos sane de nuestras enfermedades, que Dios nos dé trabajo, que Dios nos dé una pareja, que Dios nos dé hijos, lo que tú quieras. Todos esos asuntos que he mencionado son legítimos y buenos. Pero debemos descubrir si es la voluntad de Dios. Si que yo esté sano tiene un propósito mayor que el simple hecho de estar sano. Porque debemos recordar que nuestra vida aquí está contada y tiene un significado, un propósito. No estamos aquí por vivir, porque sí. Estamos porque debemos seguir cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida. Y esto lo vemos con el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue capaz también, no hay tantos textos de sanidades de él como Jesús, desde luego, pero el apóstol Pablo también sanó a ciertas personas. Pero sin embargo no se pudo sanar a sí mismo. Él tenía un aguijón en la carne, que no sabemos si era un cólico renal o un problema en el ojo, y nos cuenta el texto para la iglesia de los Corintios, que él oró 3 veces por esa enfermedad dolorosa, y el Señor le dijo que no. Que esa enfermedad le iba a ayudar a fortalecerse en su debilidad. Y el apóstol Pablo aceptó esa enfermedad y vivió con esa enfermedad. El apóstol Pablo, que pudo sanar a otros, no se pudo sanar a sí mismo, y yo creo que es indiscutible que el apóstol Pablo tenía una fe, al menos un poco más grande que un grano de mostaza, ¿verdad? Y sin embargo no se cumplió su sanidad y su petición, por más que oró por él. Eso no quiere decir, por supuesto, que no oremos por nuestros problemas personales, sino que debemos entender hasta qué punto tiene relación con el plan y las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, como hemos reflexionado en Efesios capítulo 2. En mi caso, por ejemplo, hace 5 años o así, cuando descubrieron que tenía un cólico renal de 6.4 milímetros en el riñón izquierdo, yo oraba a Dios para que me ayude al menos a soportar el dolor, pese al enantium que tomaba, para ir a la iglesia y predicar. Por supuesto, también le pedí al Señor que si podía ayudarme con ello, que me ayude. Los médicos en principio me dijeron que al ser tan joven, una intervención quirúrgica no era recomendable, y que intente tomar mucha agua, y si me dolía mucho tomar enantium, y esperar que se diluya ese cólico y así evitar la cirugía. Entonces yo le rogaba a Dios para que eso pase. Y le decía al Señor que me ayude con ello porque quería seguir con mi vida normal, ¿verdad? Seguir estudiando teología, predicar, aprender, compartir. Y había días que me levantaba con un dolor que solamente podía estar sentado o tumbado muchas veces. Y ponerme una bolsa caliente o tomar una pastilla. Y de repente el Señor no solamente me ayudó a convivir, creo que fue 2 años con ese cólico, sino que de repente un día desapareció. Y como ya os compartí, me hice las pruebas, me hicieron un escáner y no había ningún cólico. Pero tampoco lo había echado. Así que entiendo que habrá sido un milagro por parte de Dios. ¿Qué os quiero decir con esto, hermanos? Que la sanidad, por supuesto, es totalmente legítima pedirla cuando estamos sufriendo. Dios escucha esas oraciones. Pero debemos verla también en el plano de la voluntad de Dios, de lo que todavía el Señor tiene preparado para mí. Y fijaos, quizá dentro de un año tengo otra cosa. Y oro por ello. Y en esta ocasión, el Señor no me escucha, entre comillas, y no me sana de esa otra enfermedad. Yo creo que entendería
que si además esa enfermedad es crónica, que mi tiempo ha acabado y que ya debo ir a la presencia de mi Padre y que ya se cumplió mi propósito aquí. Al menos lo vería así, bajo el plano de la palabra de Dios. No como el Señor me ha abandonado, sino, Padre, ya he cumplido todo lo que he podido hacer. Porque yo sé que todo, mi vida y mi muerte, mi sufrimiento y mi enfermedad, todo, Señor, está en tus manos. Todo, Padre. Todo tiene un propósito para ti. Hasta un pelo de mi cabeza está bajo tu cuidado. Esa es la fe que espera Dios de nosotros. Y por supuesto que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos incluso cuando el Señor quizá no atiende nuestras oraciones tal y como queremos. Porque si el apóstol Pablo lo hizo, siguió con su ministerio pese a tener su aguijón en la carne, pues nosotros también debemos seguir adelante. Pero si el Señor nos sana o nos muestra otras formas de seguir adelante, pues también, gloria a Dios. En esta ocasión vemos una necesidad, un clamor que ha sido cubierto por Dios. Exclamaron a Jesús que le ayuden. Él le respondió que vayan a los sacerdotes y se muestren a ellos. Durante el camino de obediencia que ellos tuvieron, los 10 fueron sanados de la lepra automáticamente. Pero desgraciadamente solo uno vino a dar gracias a Jesús. Otra pregunta que también me hago cuando analizo las sanidades en los evangelios es cuando el Señor Jesús dice tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. ¿Está hablando de tu fe te ha salvado de esa enfermedad o tu fe te ha salvado del infierno? Pues algunos versículos como este, versículo 19, y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado o te ha salvado, según la versión Q6. En griego implica salvación no solamente de la enfermedad, sino de la muerte segunda, del infierno. Y me encanta ver ese detalle porque desgraciadamente habrán personas que serán sanadas y que bien, han dejado su enfermedad atrás, pero tienen una enfermedad peor, el pecado. Y yo la verdad prefiero cargar una enfermedad física, como el aguijón de la carne del apóstol Pablo, pero que mi vida esté sanada y salvada en Jesucristo, a que sea al revés. ¿De qué me vale, verdad, estar unos años aparentemente sano si luego me voy a ir al infierno? Pues espero que podamos reflexionar en las sanidades del Señor, porque sin duda nos van a invitar a entender también cuál es el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Demos gracias a Dios porque oramos siempre por aquellos hermanos que se encuentran pues en situaciones delicadas, de mareos, de pruebas, de apatía también. Sabemos los nombres. Pero también oremos para que encuentren propósito en su enfermedad o en esa situación en la que estén viviendo. Que también puede ser, pues, buscar un empleo mejor, volver a sus países para estar con sus familias. Que también puede ser periodos de luto, de pérdidas. Que encontremos propósito en el dolor. Pero que también, por supuesto, que podamos disponer de la ciencia y del conocimiento porque también provienen de Dios. Que no suframos por sufrir. Que si existen también estudios, pruebas y tratamientos que nos ayuden a vivir mejor, pues adelante. Por ser espirituales no vamos a ignorar esos avances y esos conocimientos y esa ciencia porque sabemos que eso viene de Dios. Pero hablando en el plano espiritual, nos damos cuenta de que el sufrimiento
en muchos casos, no siempre evidentemente, es prueba de que estamos siguiendo a Jesús. Porque ¿cómo no puede haber sufrimiento? Y esto lo sabemos bien, quizá algunos extranjeros más que otros, que están aquí no porque quieran, sino porque en sus países hay delincuencia, corrupción, o los trabajos no sustentan las necesidades de sus hogares y tienen que ir a otros países para encontrar un futuro mejor, para enviar dinero a sus padres o familiares, pero que a ellos en el fondo les gustaría estar con su familia en sus países. Pues así como esas personas extranjeras que no están aquí por placer, por turismo, sino por deber, todo creyente también debe de sentir esas emociones, porque sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos de paso. Así que no nos aferremos a nada de lo que hay aquí, porque la polilla y el hollín se lo va a llevar. Más bien, invirtamos en lo eterno.